Vamos a resolver el ejercicio número 1 del último examen, en el cual, dada esta función definida a trozos, nos pedían que la representáramos y que estudiáramos y clasificáramos sus discontinuidades. En primer lugar, para estudiar una función como esta, definida a trozos, nos tenemos que fijar en los dos distintos trozos que nos los marca esta parte de aquí, ¿vale? Dividimos la recta. Vamos a colocar el 0 porque es el punto que nos aparece y vemos que para los números que están a la izquierda del 0, x menor que 0, esta es la fórmula que deberemos de coger. Y para los números que están a la derecha que 0, x mayor o igual que 0, incluyendo el 0, la fórmula que tenemos que coger es raíz cuadrada de x. Bien, pues para representarla, si conocemos cuál es la representación gráfica de estas funciones elementales, es muy sencillo. Primero, ¿cómo sería 2 partido por x? Lo vamos a hacer aquí en sucio. 2 partido por x sabemos que es una función de las racionales, de las más sencillas, k partido x, donde las asíntotas son los ejes de coordenadas. Nuestra k nos indicará si aparece en el primer y tercer cuadrantes o en el segundo y el cuarto. En este caso nuestra k es 2. Recordad que la k eran los cuadraditos de área, y si no, repasaros el vídeo que explica esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, 2 por 1, aquí nos salen 2 cuadraditos, este es un punto. 2 por 1 son 2 cuadraditos, aquí de área, y esta sería una rama. La otra rama, análogamente, 2 y 1, 2 cuadraditos de área, 2 y 1, y nos aparece la otra rama que es completamente simétrica respecto a la otra. Esta sería la función 2 partido por x, nuestra primera parte. La segunda parte es raíz cuadrada de x. Sabemos que las funciones raíces cuadradas son bastante sencillas, y si hacéis una tabla de valores podéis ver que para los x negativos no va a existir. Entonces empieza aquí. Cuando la x es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Cuando la x es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Para el 2 sería un número irracional, 1,4. Entonces vamos a representar solo puntos que nos den enteros. 1, 2, 3 y 4, raíz cuadrada de 4, 2. Esta sería la representación de raíz cuadrada de x. Bien, pues ahora como lo que queremos hacer es, cuando los x negativos, vamos a coger esta. Y cuando los x son mayores o igual que 0, vamos a coger esta. Tenemos que combinar ambas. ¿En qué zona la x es negativa? La x va a ser negativa recordad siempre que el eje x es el horizontal. Entonces la x va a ser negativa de aquí hacia atrás. Entonces esta zona la vamos a copiar de la primera función, porque cuando la x es negativa cogíamos la primera. Entonces copiamos aquí nuestra función. Para las x negativas. Cuando la x es 0 y mayor o igual que 0, vamos a tener que coger esta otra. X mayor o igual que 0 es de aquí en adelante. Luego copiamos esta parte de la gráfica de aquí en adelante. Marcamos que este punto está relleno y con esto ya tendríamos nuestra función definida a trozos. Esta primera parte sería la representación gráfica. Ahora vamos a estudiar la continuidad. Recordad que para ver si f es continua en un punto A, tenemos que cumplir 3 condiciones. Primera condición de la continuidad. Existe f de A, existe la imagen de la función, la y que corresponde a esa x. Segunda condición, debe de existir el límite cuando x tiende a de f de x. Tercera condición, lo que nos ha dado en el apartado 1 y el apartado 2, si es que existe, debe de coincidir. F de A tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de f de x. Bueno, vamos a hacerlo en nuestro caso, ¿vale? ¿En qué puntos tenemos que estudiar la continuidad? Pues en este tipo de funciones siempre vamos a estudiar los puntos donde cambia la función. Aquí la función cambiaba de ser esta fórmula a ser esta. ¿Veis que el 0 es el número que aparece aquí? Entonces, ese es un punto que tendremos que estudiar. ¿Tenemos que estudiar a alguien más? Pues para saber si tenemos que estudiar algún otro punto, nos vamos a fijar en las fórmulas que componen la función definida a trozos. 2 partido x sabemos que va a dar problemas de continuidad
en los números que anulan el denominador. El denominador es x, solo va a valer 0 cuando x sea 0. Ahí habría un punto que hay que estudiar, pero ya lo tengo, entonces está repetido. Si no, tendría que añadirlo a mi lista. Raíz cuadrada de x, ¿va a haber algún problema de continuidad? No, siempre que sea un número positivo vamos a poder sacar la raíz. Luego esa no nos va a dar problema. Entonces solamente teníamos que estudiar en este ejercicio un punto. A veces nos dan más según los extremos que aparezcan aquí, según las funciones. En este caso solo tenemos que estudiar uno. Entonces vamos a estudiar las tres condiciones de la continuidad. 1. ¿Existe f de quién es nuestra a aquí? Nuestra a en este ejemplo es el 0. ¿Existe f de 0? ¿Cómo hacemos en una función definida a trozos para saber la imagen, o sea, la y que corresponde a esta x, a la x0? Pues nuestra x es 0 y entonces tenemos que ver de los dos caminos por cuál tenemos que coger. ¿Cumple que es menor que 0 o cumple que es mayor o igual a 0? Cumple que es mayor o igual que 0, porque es igual de que 0. Entonces sustituimos en esta fórmula. Raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0, porque 0 por 0 es 0. No penséis que no existe. Y si tenéis alguna duda, calculadora, si le dais raíz cuadrada de 0, no os va a poner error, os va a poner 0. Segundo punto. Vamos a ver, y este es el que nos suele resultar más largo, si existe el límite cuando x tiende a quién, a 0, porque estoy estudiando el 0 de mi función. Bien, para saber si existe el límite como 0 es justo donde cambia, vamos a tener que hacer, y esto se repite mucho en estos ejercicios, los límites laterales. Límite por la izquierda en 0, es decir, me voy a acercar al 0, pero por la izquierda, y límite por la derecha en 0. ¿Por qué estoy estudiando los límites laterales? Porque para que exista el límite a secas, el límite en 0, tiene que existir el límite por la izquierda y el límite por la derecha, y los dos tienen que darnos el mismo valor. ¿Vale? Entonces vamos a hacer los dos límites. Aquí es donde soléis tener más dificultades. Cuando la x se acerca a 0 por la izquierda, ¿en qué zona estoy? ¿En esta zona o en esta zona? Izquierda significa antes, ¿vale? Significa números más pequeños que el 0. Entonces, el menos, recordad que significa por la izquierda, números más pequeños que el 0. Entonces, ¿qué números son más pequeños que el 0? Los que me dan esta fórmula, ¿vale? Si x es menor que 0, tengo que coger esta fórmula. Entonces, en este límite, yo voy a sustituir la expresión f de x por la fórmula 2 partido x. Y ahora vamos a intentar coger el límite, y ahí es donde nos hemos atascado. 2 entre 0 no existe como número, pero es lo que se llama una indeterminación, ¿o no? Pues no, no es una indeterminación. ¿Por qué no es una indeterminación? Porque no estamos hablando de un número, estamos hablando de un límite. 2, que es un número fijo, dividido entre un número muy pequeño, que es casi 0, va a darnos infinito. Porque al dividir 2 entre números muy pequeños, el resultado, el cociente, cada vez es más grande. Pero aquí hay el problema. ¿Esto por qué sería una indeterminación? Pues porque no sabemos si va a dar más infinito, menos infinito o qué. Para eso nos tenemos que fijar en el signo. X no es 0, realmente hemos puesto un 0, pero X tiende a 0. Eso es lo que significa la flecha. Entonces, a 0 por la izquierda, ¿qué quiere decir? Que son números más pequeños que 0, pero negativos. Y aquí es lo que nos tenemos que fijar, porque esto nos va a dar un infinito. Siempre un número entre 0 siempre va a ser un infinito. Pero mi duda es, ¿va a ser un infinito positivo o negativo? Para saber si es positivo o negativo, lo que vamos a ver es pensar en el signo. El numerador, ¿qué signo va a tener? Pues el 2 siempre es positivo. Da igual lo que valga la x, porque el 2 es una constante y siempre va a ser positiva. Lo de abajo, que es mi x, es 0, casi 0, ¿vale? Son números casi 0, pero negativos, que es menos 0,01, menos 0,001, ese tipo de números. ¿Qué signo tienen esos números? Pues negativo. Entonces, tenemos una división, ¿os acordáis de las reglas de dividir en números enteros? Más entre menos, menos. Entonces, este límite es menos infinito. Si os fijáis en el dibujo, cuando la x se acerca al 0, la y, porque la función es siempre la y, baja, baja, baja y no termina nunca. Tiene un asiento de aquí vertical, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si la x se acerca a 0, la y se acerca a menos infinito. Fijaros que tiene sentido con lo que me ha dado. Pero esto solo pasa por la izquierda. ¿Qué pasa por la derecha? Por la derecha es mucho más fácil. Cuando la x tiende a 0 por la derecha, ¿qué función de las dos tengo que coger? Pues si es mayor que 0, me voy a esta, ¿vale? Mayor o igual que 0, raíz de x. Y ahora sustituyo mi x.
raíz cuadrada de 0, que es 0. Hemos dicho que tienen que coincidir los límites laterales para que exista el límite a secas. ¿Coinciden? No, porque menos infinito y 0 son dos cosas distintas. No es que no exista este límite, claro que existe el límite por la izquierda, da menos infinito, pero es que no coincide con el límite por la derecha, que da 0. Si no coinciden, la teoría me dice que si no coinciden los límites laterales, no existe límite cuando x tiende a 0 de la función. Recordemos que para que una función fuera continua en un punto tenía que cumplir tres condiciones: que exista f de a, en este caso se cumple; que exista el límite cuando x tiende a de f de x, no se cumple, no existe, esta condición nos ha fallado; y luego que coincidan, no coinciden porque hay una que no existe. Entonces, por lo tanto, nosotros ya sabemos que f no es continua. ¿En qué punto? ¿Qué punto estábamos estudiando? Pues el punto 0. No es continua en x igual a 0. El ejercicio nos pide qué tipo de discontinuidad es. Pues si recordáis, cuando vimos los tipos de discontinuidades, la clasificación de las discontinuidades, teníamos en cuenta que hay dos tipos principales, que son evitable y no evitable. Las discontinuidades evitables son aquellas en las que la condición número 2 se cumple, es decir, existe el límite cuando x tiende a de f de x. Si es discontinua, porque hay una discontinuidad, pero la condición número 2 sí que se cumple, será porque fallan o la condición 1 o la condición 3, ¿vale? Pero esta se cumple. En ese caso diremos que la discontinuidad es evitable. Cuando no existe el límite, cuando x tiende a a de f de x, el tipo de discontinuidad vamos a decir que es no evitable. Y dentro de las no evitables tenemos dos tipos: salto finito y salto infinito. Entonces vamos a ver primero, ahora os explico lo que es salto finito y salto infinito, aunque es bastante intuitivo, a ojo se ve, pero bueno. No evitable cuando no existe el límite, evitable cuando existe el límite, aprenderos eso. Entonces, en este caso, no existe límite, no evitable. Discontinuidad no evitable. Y ahora tenemos que ver cuando es no evitable, es porque nuestros límites laterales no coinciden. Esto es lo que llamamos un salto. Hay un salto entre el valor de este límite lateral y el de este límite lateral. El salto es la diferencia de uno a otro. Aquí saltamos de menos infinito a 0, lo veis que ha saltado. Entonces el tipo de salto es la diferencia entre estos dos límites laterales. Si la diferencia entre ellos es un número finito, por ejemplo uno da 2 y otro 3, es salto finito, es una unidad de salto. Aquí, como la diferencia es de menos infinito a 0, está claro que el salto va a ser infinito. Pues diremos de salto infinito. Y esta sería la resolución correcta del ejercicio.